Y decíamos lo pendiente que está toda la comunidad en general, no solo la educativa, sino padres, madres y todos los que queremos que los chicos vuelvan de alguna manera a tener contacto con el docente, con sus compañeros, en esta bimodalidad, en esta presencialidad mixta, como se ha definido a través de los protocolos, que todavía están afilándose, todavía están detallándose, pero ya se van conociendo algunas de las intenciones, como por ejemplo que tengan un porcentaje de los días de la semana de presencialidad. Cuando los chicos vayan a recibir sus clases presenciales, van a tener que seguir un protocolo, por supuesto, ya todos los conocemos. Parte de lo cual tiene que ver con la ventilación de las aulas, la ventilación de los espacios. Así que vamos a hablar con alguien que tiene alta repercusión, con un diseño que ha tenido repercusión a nivel nacional, decimos, y es Natalia Rubinstein, que es docente, es investigadora del CONICET, que presenta la guía para ventilar manualmente la escuela y un montón de puntos a tener en cuenta, así que ya la saludamos a la doctora Natalia Rubinstein. ¿Cómo estás? Paula te saluda. Natalia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por el llamado. Bueno, contanos un poquito en qué consiste esta guía que tiene repercusión nacional, como decíamos, ¿no? Sí, un poco la idea era tratar de transmitir esta nueva recomendación, nueva entre comillas, porque hace unos meses que está en el candelero, pero sin embargo en las recomendaciones de los protocolos o de algunas publicidades y grandes campañas que se están haciendo para transmitir cómo cuidarnos y todos y todas del COVID, la ventilación estaba como más chiquita, ¿no? Entonces un poco la idea era ponerla en el mapa, ponerle la lupa, explicar por qué era relevante tener en cuenta esta recomendación, aclararla, porque muchas veces se confunde y creíamos que reemplazaba una con otra. En fin, un poco la idea de esta guía es poner herramientas a las personas para que puedan tomar decisiones de dónde conviene estar, qué estrategias conviene hacer para reducir el riesgo de contagiarnos de coronavirus. Estamos viendo en imágenes parte de lo que es el flyer, de lo que es la guía para ventilar la escuela. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales? Y estaba viendo por ahí algunos puntos que vos decías, se superponen, pero no, son complementarios. Por ejemplo, el uso de las ventanas, de la cardinalidad, de los ventiladores. ¿Cómo sería? Sí, buenísimo. Bueno, primero me gustaría contarle a tu audiencia que un poco la recomendación de ventilar se instala con el reconocimiento de que los virus pueden quedar suspendidos en el aire en forma de aerosoles, que son las pequeñas gotitas que salen de la boca cuando hablamos, respiramos, cantamos. No son esas gotas grandes que hablábamos al principio que caían al piso. Estas son gotas muy chiquititas que se llaman aerosoles, que las producimos todo el tiempo, pre-pandemia también sucedía, y quedan suspendidas en el aire. Entonces lo que puede suceder es que cuando uno está usando el barbijo y manteniendo la distancia social, es si el espacio al que uno está asistiendo no está bien ventilado, esas partículas nos pueden contagiar, ¿no? O nosotros podemos contagiar a otras personas si el aire no se ventila. ¿Qué significa ventilar? Significa renovar, cambiar, es decir, todo ese aire que estamos respirando y cargando de aerosoles mientras estamos en presencia, si nosotros generamos una corriente de aire, vamos a hacer que ese aire respirado o contaminado con aerosoles salga al exterior y se diluya en una gran superficie y entre aire nuevo, potencialmente o probablemente sin estos aerosoles contaminados. También es importante considerar que uno puede estar en un espacio vacío, pero que haya estado lleno de personas o con personas contagiadas que contaminaron con aerosoles ese espacio y uno ingresa y dice, no hay nadie, me saco el barbijo, total, estoy sola. Y en realidad ese espacio no se renovó el aire y todos los aerosoles están suspendidos y yo los voy a respirar todos con una alta probabilidad de contagiarme coronavirus. Entonces un poco la idea de establecer esta ventilación que aplica para las aulas o que aplica a cualquier espacio en donde estemos en interiores, está bueno tenerlo en cuenta y entender por qué. Entonces, una de las recomendaciones es tratar de, dentro de las posibilidades de cada aula, es abrir puertas y ventanas de forma enfrentada, que permitan, ¿no?, esta corriente de aire que arrastren el aerosol potencialmente contaminado. Por supuesto, no todas las aulas tienen ventanas de los dos lados, claro, o puertas y ventanas, hay aulas que no tienen ventanas,
Entonces la guía recomienda no utilizar esos espacios y tratar de utilizar otros que sí puedan ser ventilados. Y como te decía recién, lo mismo aplica para cualquier otra actividad, ¿no? Si uno va a un local y está todo cerrado con personas, bueno, tratar de sugerirle a la persona que está allí que deje la puerta abierta mientras nosotros o nosotras estamos. Muchas veces no tiene que ver con el consumo de uno, ¿no? Porque yo voy a comprar el pan y estoy 5 minutos, pero la persona que atiende está todo el día y los aerosoles empiezan a acumularse y cuanto más personas contagiadas vayan y depositen allí sus aerosoles, más en riesgo va a estar la persona que nos atiende. Y así, digamos, el criterio aplica para cualquier espacio. Claro, estaba pensando también que, por ejemplo, esos ambientes que no tienen ventilación, que no tienen ventanas o puertas, bueno, tratar de que sean descartados y utilizar el lugar público, los patios, ¿no? Lo que es el patio de la escuela. ¿Qué va a pasar cuando empiece el frío? Porque digo, uno va a abrir la ventana y te leía en alguna recomendación que es mejor abrir muchas ventanas un poquito que una sola toda, completa, ¿no? Por ejemplo. Digo, ¿cómo va a ser cuando empiece el frío en la ventilación? Eso está buenísimo que lo remarques. Tiene que ver con el concepto de entender cómo se genera esta ventilación cruzada, constante y distribuida, que parece una frase común de mi abuela, ya me decía que abra la ventana, no me vengas con la verdad revelada. La idea en realidad es generar este movimiento de aire constante y las personas que trabajan en este tema, tipo físico de fluidos o las personas que trabajan en aerosoles o en calidad de aire, recomiendan que es mucho mejor para renovar el aire de forma distribuida y constante. Distribuida me refiero a todo el espacio, ¿no? Porque uno está al lado de la ventana y seguro ese cuadrado va a estar ventilado, estoy al lado, pero cuanto más me alejo, menos ventilado está. Entonces, para hacer más pareja la ventilación en todo el espacio, conviene hacerla enfrentada. Ahora, ¿qué pasa si dependiendo de lo que estamos haciendo no se puede abrir todo de par en par, ¿no? A veces no es necesario, y hay mucho viento. A ver. Y se nos vuelan todos los papeles y los pelos, no es necesario abrir todo porque la fuerza que va a hacer el aire de afuera, que es mucho más, que empuja más fuerte, va a ser suficiente si yo abro un poquito, sería este tamaño, ¿no? O 2 dedos o 3 dedos. Hemos hecho el experimento en un consultorio en donde abrimos, creo que una mano de un lado y otra mano del otro lado y comenzó a bajar el dióxido de carbono. Si quieres ahora te cuento de qué se trata, pero bueno, es posible renovar el aire de un espacio si afuera está ventoso abriendo poquito. Y también conviene, para que sea distribuido, abrir muchos poquitos, en vez de una sola de par en par. No sé si se me ve. En vez de una sola de par en par, conviene abrir muchos poquitos. Eso va a hacer que se generen corrientes y presiones de entrada y salida y la ventilación o la renovación de aire sea más distribuida y todas las personas que están separadas, ¿no? Por 2 metros. Me parece interesante resaltar en este punto que ventilar se suma a las otras recomendaciones, se suma al barbijo, claro, bien ajustado a la cara, no tienen que quedar huecos acá o huecos acá por donde puedan pasar aerosoles, bien ajustado a la cara y la distancia social. Cada recomendación y, bueno, por supuesto la higiene de manos. Cada recomendación nos protege de una vía de acceso o de contagio o de riesgo de contagio diferente. Entonces, a pesar de estar, por ejemplo, al aire libre, que uno diría, ya está, la ventilación me salva, no. Tenemos que seguir usando el barbijo y tenemos que seguir haciendo distancia social porque la acumulación o la emisión de aerosoles en cercanía es mucho más grande que a distancia. Entonces, si bien en un espacio cerrado se empiezan a acumular, al aire libre también hay una pequeña acumulación, salvo que haya mucho viento, estamos al lado del río y, no sé, hay un ventolín terrible. Claro. Entonces, un poco la recomendación da estos ciertos conceptos para que después cada uno lo pueda adaptar a su aula y pueda decidir este espacio lo puedo usar, este espacio no lo puedo usar. O sea, la guía, se armó un poco de controversia, la guía no es que dice volvamos a clase que abriendo una ventana está todo bien. La guía lo que informa es, estas son las cosas que tenés que tener en cuenta y fíjate si es posible hacerlo en tu escuela o no, cómo lo podés mejorar
o qué espacios no deberías utilizar. Y mencionaba recién los ventiladores porque, bueno, el tema del frío y el cambio de temperatura va a ser, sin duda, bueno, una complicación en el sentido de que vamos a tener que prender los ventiladores en invierno para facilitar, digo, esta renovación y esta ventilación y circulación de aire y tantas cosas. Vos sos docente, ¿no? Te quería preguntar, exactas. como docente exactas, bueno, investigadora, hay una parte de los docentes que sienten que volver a clases también es tomar más responsabilidad, porque es seguir haciendo cumplir, como además de dar la currícula, digo, ser tutores de que se cumplan esta serie de recomendaciones, esta guía y los protocolos en general. ¿Cuál es tu visión al respecto? Porque es más responsabilidad. Digo, ¿qué chico va a usar el tapaboca pegado y no se lo va a bajar? Va a ser todo un tema, ¿no? Sí, estoy súper de acuerdo. No soy docente de primaria, soy docente universitaria y por supuesto cuando yo le digo a un alumno, le doy una instrucción, se cumple y listo, digamos. No tengo hijos pequeños que entiendo que es mucho más complicado y además los docentes tienen que aplicar conceptos pedagógicos, enseñar cosas, y sí entiendo el caudal de pelotitas que están manejando para tener en cuenta, pero bueno, o sea, nosotros damos una sugerencia o un concepto más para tener en cuenta en el aula que recomendamos fuertemente que sea utilizado, y estamos totalmente al tanto de lo complejo que es estar hoy en un aula con tantas cosas nuevas a tener en cuenta, el uso del barbijo, que los chicos no se toquen, que no se paren. Nosotros en la guía también sugerimos no hablar fuerte, que parece chiste en la primaria, pero bueno, la recomendación está y después veremos con qué fuerza se pueden aplicar o no. Una cosa que hicimos pensando en ayudar a los docentes y las docentes a instalar estas nuevas recomendaciones, la del barbijo bien ajustado a la cara, la de no gritar, la de mantener distancia y ventilar el aula, para que sea una cosa colectiva y los docentes puedan descansar un poquito, armamos una historieta, no sé si se las mandé, una historieta para niños y niñas de escuelas primarias. Ajá. Y de jardín. En esa historieta, que es el lenguaje para chicos y chicas, hay toda una secuencia en donde le mostramos a las chicas y a los chicos qué tienen que tener en cuenta y por qué. Y lo mismo que yo te acabo de explicar acá, se los explicamos a ellos y a ellas, de modo que puedan entender que los virus están en aerosoles, claro, que no hay que hablar muy fuerte porque salen más, que tenemos que tener bien ajustado el barbijo, así los virus nos rebotan, y que es muy importante renovar el aire. Entonces, ese cómico y historieta también fue distribuido de forma masiva, lo máximo que pudimos, y todavía lo estamos haciendo, para que también los chicos y las chicas también estén empoderados, digamos, claro, también tengan este poder de decisión y vayan a la escuela y digan, sí, mi escuela, a ver cómo ventila, seño, falta abrir la ventana, la ayudo. Que no sea por imposición, sino que sea por concientización, ¿no? ¿Cómo se puede descargar la guía y esta historieta incluso para aquellos que todavía no la tienen? Ambas están en Twitter y en el Facebook de RAIS, que es Científicos y Científicas Reunidos por la Salud, que es RAIIS, y si no también yo lo tengo en mi Twitter, Toma y Dale, o Natalia Rubinstein, creo que si ponen así me encuentran. Allí están ambas guías, o sea, la guía para docentes y conducción y la historieta para chicos y chicas, que también se la recomiendo a la familia, ¿no? Nosotros... Claro. También yo se la mostraba a mis hijos y ellos me ayudaron a armarla, si se entendía, si no se entendían las palabras. Y creo que está funcionando, al menos con las personas que pude hablar, se compartió a otras cooperadoras y a otras escuelas primarias de Cava. Buenísimo. Y también se mandó, ¿no?, a todo el país. Bueno, Natalia, felicitaciones por esto, por la repercusión y por la utilidad fundamentalmente. Muchas gracias por la nota con Puntal AM. Chao, hasta luego. Hasta luego. Natalia Rubinstein, bióloga molecular.